Se cumplieron 12 años en la Ciudad de México desde que se declaró constitucional la interrupción legal del embarazo en los servicios de salud. Se han realizado 209,359 procedimientos y, de acuerdo con la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, sin ningún deceso. La mayoría de las solicitantes en los 13 centros hospitalarios fueron de la Ciudad de México y 27.5% de los estados de Puebla, Hidalgo y de México. Y tengo en el teléfono a la doctora Claudia Martínez López, responsable de asuntos clínicos en IPAS México, para hablar de estos 12 años de la Declaración Constitucional de la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México. Claudia, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, mucho gusto. Buenos días a toda la audiencia. Y como bien mencionas, realmente se están cumpliendo 12 años desde la despenalización de la interrupción legal del embarazo. Nos da mucho gusto saber que en materia de derechos sexuales y reproductivos, pues Ciudad de México es una entidad que realmente ha avanzado hacia la protección en materia de derechos y salud. Como tú bien mencionas, pues dentro de todos esos procedimientos que se han realizado, hemos tenido 0 muertes por proceso de interrupción del embarazo. Sí, 0 muertes de las mamás. De Exacto, las mujeres. 0 muertes de las mujeres que han decidido hacer una interrupción de su embarazo independientemente de la causa. Es decir, a partir de esto se garantiza que estas mujeres acceden a servicios que son seguros, que cuentan con el insumo, materiales necesarios para hacer este tipo de procedimientos y también que cuenta con un personal que está sensibilizado y capacitado para hacer este tipo de intervención. ¿Cualquier ciudadana mexicana puede solicitar la interrupción legal del embarazo en la capital de la República? Exacto, cualquier ciudadana mexicana, sí. Incluso las extranjeras, tienen la posibilidad de solicitar esta interrupción dentro de los estándares que marca la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son los estándares, Claudia? Lo que te recomienda la Organización Mundial de la Salud es hacer este procedimiento con 2 tecnologías, que son las adecuadas y seguras. Un procedimiento que es muy utilizado precisamente en las clínicas de interrupción legal del embarazo es el aborto con medicamentos, utilizar dosis específicas de misoprostol y mifepristona. Esa es una opción, y la otra es hacerlo por aspiración endouterina, para que las pacientes o las mujeres no se expongan a complicaciones o derivadas de procedimientos que puedan ser inseguros. Inseguros, quiero aclarar que se refiere a utilizar medicamentos que no necesariamente sirven para estos procesos de interrupción, o herbolaria, o introducir objetos extraños dentro de la matriz de una mujer, o incluso realizar legrados o raspados, como normalmente se conoce, que es un procedimiento ya considerado obsoleto desde hace mucho tiempo. Sí, Claudia, ¿en qué caso se niega la interrupción legal del embarazo o la interrupción del embarazo? Más bien existe un periodo en el que para acceder a servicios de interrupción en estas 13 clínicas que tú mencionas, es hasta las 12 semanas completas. 12 semanas. Exacto, pero no significa que después de eso se tenga que negar el servicio, porque existen otras razones legales u otras causales por las que las mujeres podrían acceder a estos servicios de interrupción. ¿Cuáles son esas causales después de las 12 semanas de embarazo? En toda la República Mexicana, por violación, está permitido el acceso a servicios de interrupción del embarazo. También se considera si la mujer está en peligro de muerte o si su vida está presente un grave daño a la salud. También en el caso de malformaciones del producto de la gestación, casos de inseminación artificial en algunos estados y causas económicas graves en 2 estados de la República como Michoacán y Yucatán. Ahora, doctora Claudia Martínez López, responsable de asuntos clínicos del IPAS México, ¿cuál es la razón más importante, o digamos que por qué motivación más importante se ha solicitado la interrupción legal del embarazo? ¿Se pregunta por qué? ¿Cuál es el motivo? No es una razón, es decir, la mujer respetando su autonomía y su privacidad, no se hace una indagatoria sobre cuál es la razón. No se le pregunta por qué quiere interrumpir el embarazo.
No, desde hace mucho tiempo esa no es una condición para acceder a los servicios. ¿Se le ofrece a la mujer la posibilidad de tener el hijo para darlo en adopción? Por supuesto, dentro de la consejería integral se da un acompañamiento y de cuáles son todas las posibles opciones a las que ella puede acceder. Es decir, llega una mujer a solicitar la interrupción del embarazo y va primero a una consejería. Exacto, a una consejería con personal que está sensibilizado y conoce cuáles son las ventajas y desventajas de todas estas tres vías. ¿Tiene el dato de cuántas mujeres han decidido, si iban con la intención de interrumpir el embarazo, y cuántas mujeres han decidido, por medio de esa consejería, siempre sí tener al bebé? No, por un tema de confidencialidad son datos que no se tienen acceso. ¿No se sabe cuántas optan por otorgarlos en adopción? No, porque finalmente el programa es sobre la interrupción legal del embarazo. Pero sí se sabe cuántas interrumpieron. ¿Por qué no podemos saber cuántas solicitaron y decidieron no interrumpir? Pues principalmente porque es un tema de confidencialidad hacia la decisión de las mujeres. Sí, pero es un dato frío, o sea, no tendría nada de malo saber cuántas decidieron no interrumpir el embarazo, ¿no? Podríamos hacer una indagatoria y quizá más adelante podríamos discutir esos datos, pero necesitaríamos un permiso o un acceso especial de parte de la Secretaría. Sí, o sea, saber estadísticamente, por ejemplo, de si 209.353 fueron atendidas, han sido atendidas en 12 años, ¿cuántas han solicitado y decidieron no interrumpir el embarazo porque les dieron otras opciones? Sí. Es un dato creo que periodísticamente y estadísticamente importante, ¿no? Claro, podríamos investigarlos y aunque sí, finalmente la información que te ofrece la liga precisamente de las clínicas de ILE, pues son los datos de mujeres atendidas. Sí, doctora Claudia Martínez, ¿en qué edades han decidido interrumpir el embarazo estas casi 209.400 mujeres? Ok, más del 94% son mujeres que tienen más de 18 años, es decir, que están en su mayoría de edad. Sí. Si lo desglosamos por grupo, el principal porcentaje son mujeres entre el rango de 18 a 24 años, es decir, el 47% significa esa población. Y tenemos también otro porcentaje de más o menos el 30% de que están entre 25 a 34 años. Sí, el estado civil. El estado civil de estas mujeres están principalmente entre solteras y en unión libre. Sí, ¿el procedimiento lo deciden ellas o lo decide el médico? El procedimiento se decide en conjunto. Sí. Dentro de la consejería, si ella decide hacer la interrupción, también se dan las opciones de las tecnologías seguras que te mencionaba. Sí. Si es una mujer completamente sana, si no hay ningún riesgo de que pueda tener alguna complicación, si vive lejos de la Ciudad de México o no, es decir, son varios factores que se toman en cuenta en conjunto con la mujer para decidir qué metodología utilizar. Ahora, me gustaría, doctora Claudia Martínez López, si este derecho que está ganado para las mujeres en la Ciudad de México, IPAS México y a nivel internacional y los organismos internacionales lo ven positivo, ¿por qué Morena, que ha llegado a dominar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cuando se les pregunta sobre la posibilidad de que legislen a nivel nacional este derecho para las mujeres, ¿por qué le sacan al tema? Es decir, se pensaba que con la llegada de un partido de izquierda este derecho se iba a extender a las 32 entidades de la República, pero es un tema que no está en la agenda. Sí, claro, pues mira, finalmente el aborto, el tema de la interrupción se legisla a nivel local y creo que es muy difícil llegar a un acuerdo nacional. Finalmente esto tiene muchos matices que lamentablemente involucran temas morales, religiosos, de poder y que impactan, ¿no?, de manera negativa en todas las mujeres que no están dentro de la Ciudad de México. Y por otro lado, creo que lo que tendría que hacer los legisladores y los tomadores de decisiones es que deberíamos de estar mirando o apuntando a llegar a un marco normativo como lo establecen los estándares internacionales. Precisamente en la organización lanzamos en marzo una investigación que se hizo en conjunto con la Organización Mundial de la Salud sobre cuál es la legislación a nivel global y cuál es la legislación a nivel de México, tanto por estados
y se hacía una comparación de cuál es el ideal, por así decirlo, y en qué nivel se encuentra México. Sí, bueno, ahora Wendy Briceño, la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, ha manifestado que pudiera haber una vía a través de la Cámara de Diputados a nivel federal para que este derecho esté en las 32 entidades de la República. ¿Es posible que se legisle a nivel nacional? Es posible, por supuesto que sí. Si existe una voluntad política, si nos acercamos a las recomendaciones internacionales, si lo vemos como un tema de salud pública, realmente están las puertas pues más que abiertas. Hay muchísimas razones de por medio, sobre todo prevenir complicaciones y muertes maternas por aborto, que es sumamente prevenible, como lo hemos visto en Ciudad de México, es totalmente viable. Muy bien, le agradezco mucho, doctora Claudia Martínez López, responsable de Asuntos Clínicos en IPAS México. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Buen día. Gracias.